Bien, muy bien. Bueno, entonces la idea en este caso es recorrer este resumen y comentar este resumen de el texto de Turneke, Niklas Turneke, que es este texto que está aquí, justamente, Learning RFT, aprendiendo Relational Frame Theory, la teoría del marco relacional, y las aplicaciones clínicas. Este fue un resumen hecho, como he dicho, con Notebook LM, que es una muy buena inteligencia artificial para sacar resúmenes y puntos y cuestionarios. Bueno, entonces pues realmente es muy recomendable. Entonces vamos recorriendo los distintos temas que están ahí. Mm, Entonces comenzamos con el primer punto, ¿no? Si el poder del pensamiento es clínicamente relevante, si es un asunto clínicamente relevante. Y comienza planteándose que es descabellado decir o cuestionar el papel de los pensamientos en el cambio psicológico. Que de alguna manera siempre estamos asumiendo que los pensamientos son el foco, son lo central de lo que estamos haciendo en la transformación que una persona puede tener a lo largo del proceso terapéutico. Hay mucho de lo que se hace se orienta al cambio del pensamiento, ¿no? Toda la reestructuración cognitiva y en general toda la terapia cognitiva, encontrar los pensamientos nucleares, las creencias nucleares, en fin, todo esto gira en torno a la asunción de que el pensamiento es el elemento nuclear del trabajo terapéutico. Y pues él va dando aquí unos puntos al respecto, ¿no? Sobre todo el hecho de que pareciera ser que él mismo está intentando influir en el pensamiento de los lectores, en la medida en la que está haciendo una exposición de pues, distintas cosas y haciendo una serie de planteamientos, argumentos, en fin. Entonces, bueno, eh, aún así, dice aquí, hay al menos dos razones por las que quiero prestar atención a este tema. La primera es la propia historia del análisis de conducta, incluyendo preguntas sobre el poder del pensamiento. Ya en la anterior reunión habíamos hablado de el, el pensamiento como conducta privada, el pensamiento como cosa que hace el organismo, incluso como cosa operante que hace el organismo, con la que pues actúa respecto del contexto, genera impacto en, en los contextos. La segunda es un debate en curso dentro de la investigación empírica en psicoterapia sobre si las estrategias específicas para cambiar la forma de pensar son un elemento esencial en la terapia, de ser específicamente cognitivas. Em, la gran cuestión en muchas ocasiones es si intentar cambiar los pensamientos sirve. Claro, la teoría de marcos relacionales, fundamentada también en la teoría de Sidman Murray, em, pues de algún modo lo que plantea es que no se trata tanto de cambiar el pensamiento, sino de cambiar cómo nos relacionamos con el pensamiento. Y entonces, pues eso pone un ángulo distinto en la manera en la que se intenta abordar el asunto de cómo pensamos, de las creencias que tenemos, de las imágenes que nos vienen a la mente, en fin. Entonces, pues esas son las dos razones que le está planteando, ¿no? Lo que tiene que ver con el análisis de conducta en su desarrollo y lo que tiene que ver con esa duda que queda un poco sobre si de verdad deberíamos tener un enfoque en cambiar los pensamientos. Bien, pues sobre esa base vamos a esta primera sección, los eventos privados y su interacción con otros comportamientos. Entonces, eventos y privados que en la perspectiva skinneriana son emociones y pensamientos fundamentalmente, y cómo esas emociones y pensamientos interactúan con otros comportamientos, cómo interactúan con otras emociones y otros pensamientos, pero también cómo interactúan con las acciones. Entonces, bueno, una parte de la tradición conductista rechaza completamente la posibilidad de estudiar científicamente lo que Skinner denominó eventos privados. Watson, el padre del conductismo, defendió esta postura. Para él la cuestión esencial era la objetividad. Todo lo científico debía ser observable por varios observadores independientes. Entonces, sabemos de Watson en su manifiesto conductista que rechaza
de manera radical la posibilidad de que la introspección se utilizara como mecanismo de investigación a ningún nivel y que todo lo que se podía hacer en psicología era verificar eventos externos, acciones externas y la relación con esas variables del contexto, con total eh, descuento de los elementos internos, ¿no? Que estarían ahí en una caja negra sobre la que tampoco se podría teorizar. Vamos aquí también una pequeña cuña. Una de las grandes críticas de Staddon en el conductismo teórico es que muchas de estas líneas conductistas también se han negado a teorizar qué ocurre dentro de la caja negra, ¿no? Skinner, en cambio, sí dio un paso hacia allá, eh, sin perjuicio de otras limitaciones que pueda haber al respecto. Entonces, Watson rechaza por completo eso. Lo rechaza también en el marco de que el laboratorio de Leipzig había comenzado a hacer pues, investigaciones científicas basadas en introspección. Dime. Cuando se habla de la caja negra que refiere. La idea de la caja negra es que está el estímulo y la respuesta, y el organismo es una caja negra. Entonces, lo que pasa dentro del organismo no sabemos qué es y no nos interesa saberlo, porque lo que necesitamos saber es cuál es la relación, por decirlo así, entre el input y el output. El input, lo que llega y entra a la caja negra y lo que sale de esa caja negra. Lo que pasa dentro de ella no es el objeto de estudio de la psicología. Esa sería más o menos la perspectiva de Watson. No, ok. Que, bueno, digamos que igual es complejo. En cualquier caso, Skinner rechaza esa posición, ¿no? Ese es el gran asunto. Ya habíamos dicho que el conductismo de Skinner se conoce como conductismo radical en el sentido de que Skinner es conductista en un sentido muy amplio, queriendo que el análisis que se hace de las acciones externas sea el mismo tipo de análisis que se hace respecto de los pensamientos y las emociones. Entonces, si mi conducta externa está sujeta a un tipo de análisis, pues, siempre el análisis funcional que se hace, hay un antecedente, está esa conducta que se emite y luego pues hay un consecuente que reforzará esa conducta. La idea de Skinner es las emociones y los pensamientos no son distintos, ocurren en un lugar diferente, ocurren en un lugar en el que solo la persona puede percatarse de ellos. Pero más allá de eso no hay ninguna diferencia. Más allá de eso, todo lo que hace el organismo en interacción con el contexto es conducta. Entonces Skinner mete en el concepto de conducta las emociones y los pensamientos. Entonces, bueno, como han dejado claro en los capítulos anteriores, que eso lo vimos en el segundo, Skinner rechaza esta posición de Watson, ¿no? Esta posición que rechaza por completo la posibilidad de observar o de analizar pensamientos y emociones, sosteniendo que el hecho de que una observación sea acordada conjuntamente no la hace necesariamente científica. ¿No? El hecho de que muchas personas estén de acuerdo en algo no necesariamente hace que la conducta verbal que emitan corresponda a la realidad. Y además, que una observación científicamente válida puede ser realizada por un solo individuo. Esto me recuerda en estos días, leyendo Staddon, cita, pues, en dos libros cita los experimentos que hizo Ebbinghaus respecto de la curva de olvido, de cuánto me tardo en olvidar algo, ¿no? Y entonces, pues eso de algún modo ha terminado mostrando pues unas curvas específicas respecto de qué tanto se demora el organismo en olvidar la forma de responder a ciertos estímulos. Y el tema es que Ebbinghaus hizo esos estudios utilizándose a sí mismo como sujeto de estudio. Entonces él planteaba el estudio, pero era consigo mismo con quien lo hacía. Y lo que hacía era coger unos símbolos, ¿no? Unos garabatos, diríamos, que no necesariamente tenían ningún sentido y trataba de recordarlos. Entonces lo que calculaba luego era cómo afectaba
el tiempo que pasaba en el olvido y cómo se desarrollaba la curva de olvido cuando repasaba, cuánto se demoraba en reaprender cuando ya había aprendido anteriormente, etcétera. Em, entonces puede ser realizada por un solo individuo. Y otro de los temas también ahí con Skinner es que tiene un interés grande en el tipo de estudios que se basa en una sola, en un solo sujeto. Es decir, yo hago el análisis de los programas de reforzamiento, por ejemplo, con una sola paloma, con una sola rata. En parte, eso ya es estado en el que lo dice, porque la estadística a mí me da información sobre a qué porcentaje de un grupo le afecta algo en un sentido o en otro, pero no me permite el acceso al individuo. Al final la estadística no dice nada del individuo particular. Para analizar al individuo particular, yo tengo que ir al individuo particular. Bien, según Skinner, la validez científica de la afirmación está determinada por aquello que controla la afirmación. Si una persona dice, tengo un dolor en la pierna izquierda y la afirmación está controlada por estímulos que la persona contacta en su pierna izquierda, entonces la afirmación es científicamente válida. Es lo que Skinner llamó un tacto puro. En la lectura del capítulo pasado veíamos que los tactos son la descripción, ¿no? Entonces es conducta verbal, yo entro en contacto con un estímulo y emito una conducta verbal que pretende describir de la forma más exacta posible aquel estímulo con el que he entrado en contacto. Entonces, si yo tengo un dolor en la pierna izquierda y yo digo, me duele la pierna izquierda, pues esa es una afirmación válida y verdadera en la medida en la que contacta con la realidad. Mm, Eso me recuerda también la forma en que define la verdad Aristóteles, ¿no? Es decir, de lo que es, qué es, y de lo que no es, qué no es. Entonces, si mi conducta verbal refiere la existencia de un estímulo que en realidad existe, pues entonces estamos en presencia de un tacto. Y esa es la idea de la ciencia, en buena medida. Claro, Skinner tiene otra idea de la ciencia que es poder lograr control y predicción, pero al final pues, tienen que terminar confluyendo ambas cosas, ¿no? Si yo describo de una manera exacta aquel estímulo con el que estoy entrando en contacto, pues tengo más posibilidades realmente de llegar a controlar o por lo menos predecir sus efectos. Lo que se está tactando no es diferente en su naturaleza de los fenómenos que podrían ser observables por más de una persona, como alguien moviendo su pierna izquierda. Más específicamente, no es que lo primero, no es que hablar del dolor de la pierna sea de naturaleza mental y por lo tanto diferente de ver a alguien moviendo la pierna izquierda, que sería físico, sino que lo que se está tactando es un fenómeno dentro del propio cuerpo de la persona, como el dolor, o si es un tercero, como el comportamiento de la persona, ¿no? El comportamiento de la persona que mueve la pierna. Entonces, si yo veo a alguien mover la pierna y digo, está moviendo la pierna, eso es un tacto. Si a mí me duele la pierna y yo digo, me duele la pierna, eso también es un tacto. Porque en ambos casos la conducta verbal lo que está haciendo es expresar, es describir el estímulo con el que se ha entrado en contacto. Si alguien dice, pensé que el dolor desaparecería, el individuo también está tactando su propio comportamiento. En este caso, el comportamiento verbal silencioso. Entonces yo tenía el pensamiento de que tal cosa. Entonces, en ese caso, pues estoy describiendo una conducta cognitiva, podríamos decir, un pensamiento que tenía en un momento, que en últimas, pues es una conducta verbal privada, una conducta verbal interna. El análisis de la conducta siempre ha sostenido que podemos entender los eventos privados de la misma manera que entendemos otros tipos de comportamiento. Entonces, ese es el gran punto. Analizar un pensamiento, analizar cualquier acción, cualquier conducta externa
analizar bueno, el modo de activación de las emociones, aunque yo pienso que eso de pronto ahí tiene más de análisis, podríamos decir, pavloviano, y no tanto orientado al análisis operante. Pero en cualquier caso, el modo de analizar lo que se hace hacia afuera es el mismo modo de analizar lo que se hace hacia adentro. Esa es la idea skinneriana fundamental, que todo lo que hace el organismo es de la misma naturaleza. Entonces hay cosas a las que tiene contacto, a las que tiene acceso, digamos, cualquier público externo, cualquier persona que me vea hacer algo, cualquier persona que me ve mover la mano puede darse cuenta de que muevo la mano, pero si yo pienso algo o si yo siento algo, solo yo me puedo dar cuenta. La diferencia para Skinner entre lo que ocurre dentro de la piel y lo que ocurre para afuera es simplemente que lo que ocurre dentro solo yo lo puedo notar, pero de resto es igual. De resto es algo que hace el organismo para interactuar. Eso, por supuesto, se puede problematizar, pero vamos, es la idea es que skinneriana por excelencia. Mm, La pregunta de cómo esta comprensión impacta nuestro trabajo para influir en el comportamiento no ha sido respondida de manera tan clara. El enfoque del análisis de la conducta en las variables externas para explicar el comportamiento a menudo ha llevado a ver fenómenos como los pensamientos y los sentimientos como una especie de subproducto sin ninguna importancia decisiva para el trabajo hacia el cambio del comportamiento. Esta es una cosa, ¿no?, muy interesante, como en la práctica en muchas ocasiones, pues, según lo que dice Turneke, en, en la perspectiva conductual se termina, aunque se diga lo contrario, se termina considerando a los pensamientos y a las emociones como cosas que no tienen mucha importancia. Entonces, a pesar de que Skinner eh, hace el planteamiento de que son conductas que tienen el mismo estatus funcional, podríamos decir, que las acciones externas, pues al final realmente se termina poniendo un enfoque muy hacia las acciones externas, mm, lo cual no es necesariamente negativo, pero sin dar cuenta de entonces cuál es la relación que existe con esos pensamientos y con esas emociones, cuál es la relación que existe con los eventos internos. Existe una tensión intrínseca dentro del análisis de la conducta entre su afirmación de la validez de los eventos privados, por un lado, y la tendencia a ignorarlos en la práctica, por el otro. Esta tensión es evidente en varios textos de Skinner. Y una cosa que me parece también significativa es que, por ejemplo, Hayes, el de aceptación y compromiso, que es pues, también quizás de los principales creadores de la teoría de marcos relacionales, y también Staddon, el del conductismo teórico, ambos tienen críticas a Skinner eh, que apuntan a ciertas limitaciones teóricas explicativas de este tipo de situaciones. Pero bueno, continuemos. Un ejemplo es la afirmación de Skinner de que el análisis de los eventos privados a menudo no tiene un impacto significativo en nuestros esfuerzos para influir en el comportamiento humano. Pero ¿cómo debemos entender entonces su intención al escribir sobre la importancia de ser consciente de uno mismo y de su propio comportamiento para influirlo? Del mismo modo, el análisis de Skinner del comportamiento gobernado por reglas indica que los eventos privados juegan un papel crucial en el control del resto de nuestro comportamiento. Aunque el seguimiento de reglas no se origina en la esfera privada, los eventos privados sí parecen jugar un papel en cómo evoluciona este comportamiento. Ya también en la reunión pasada habíamos visto cómo las reglas verbales se forman desde la perspectiva de Skinner, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que él plantea respecto de cómo mi conducta verbal y mi conducta gobernada por reglas se van internalizando? Entonces mi conducta verbal se convierte en reglas que yo mismo me puedo dar a mí mismo. Y pues eso es pensamiento al final, ¿no? Entonces eso pone, a pesar de que se diga que los eventos internos son puramente correlativos con los eventos externos o con las acciones externas, la realidad es que esto implica que necesariamente hay una atribución de una importancia grandísima a lo que ocurre
en esos eventos internos, lo que ocurre en los pensamientos, porque si la conducta puede ser gobernada por reglas, significa que en efecto puede ser gobernada por pensamientos. Mm, Esto es particularmente evidente en el comportamiento influenciado por reglas autogeneradas, es decir, situaciones en las que el hablante y el oyente son la misma persona. Otra señal de la división en el análisis de la conducta a este respecto involucra la cuestión de cómo los eventos privados pueden funcionar como consecuencias gobernantes. En los análisis de problemas clínicos es bastante común asignar funciones gobernantes a condiciones emocionales como la ansiedad y la disforia. Pueden, por ejemplo, ser vistas como la base para la evitación. Entonces, claro, ahí hay otra cuestión y es que hay una tensión necesaria, ¿no? Una tensión de la que quizás no se puede huir. Mm, Si yo siento ansiedad, por ejemplo, es claro que esa sensación va a actuar como un estímulo antecedente que va por lo menos a generar una tendencia a evitar las cosas que me generan ansiedad y a buscar mecanismos para reducir o eliminar esa ansiedad. Ahora, claro, un poco la idea de que las emociones son correlativas a las acciones también implica la posibilidad de llevarle la contraria a esas emociones y cambiarlas por la otra vía, ¿no? A través de la acción. Entonces yo actúo y en la medida en la que yo actúo, mi acción puede cambiar, mi emoción puede cambiar. Pero hay una tensión teórica un poco complicada. Mm, lo cierto es que los eventos internos sí funcionan como estímulos antecedentes de la conducta. Sí pueden funcionar como estímulos discriminativos que pues activan la emisión por lo menos de conductas evitativas. En los análisis de problemas clínicos es bastante común asignar función. Bueno, y sin embargo estas condiciones son al menos en gran parte eventos privados. Investigadores y teóricos líderes han señalado esta inconsistencia. Claramente, el análisis de la conducta ha contenido durante mucho tiempo este dilema sin resolver sobre los eventos privados y su influencia en el comportamiento humano en general. Hay un dilema y una tensión de difícil resolución sobre la asunción de que los eventos privados, además porque viene también de la idea de Watson de no podemos darle atribución de causalidad a estos eventos privados porque están dentro de la caja negra. Skinner da un paso más y dice, bueno, analicémoslos como analizamos las acciones, pero aún así se sigue quedando como un poco problematizada la relación que tienen esos eventos internos con los eventos externos. Un aspecto importante aquí es el posible poder del pensamiento y si es real cómo funciona ese poder. Claro, si partimos de la conducta gobernada por reglas, es necesario asumir que hay un poder real del pensamiento. En muchos aspectos, este es esencialmente el mismo dilema que el que describí en el capítulo anterior, es decir, la cuestión de cómo debemos entender e influir el comportamiento gobernado por reglas. Listo. Entonces vamos a la siguiente sección. La posición dominante de los modelos de terapia cognitiva. En psicología clínica y psicoterapia, fuera de la tradición del análisis de la conducta, el poder del pensamiento ocupa un lugar central, y esto ha sido así al menos desde la década de 1970. El surgimiento de la terapia cognitiva y su progreso triunfal en el mundo de la psicoterapia han dado lugar a una perspectiva frecuentemente resumida en una conocida cita del filósofo griego Epicteto y citada también por Aaron Beck, la figura más prominente de la terapia cognitiva. Los hombres no se mueven por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Esta perspectiva corresponde en gran medida a cómo la mayoría de nosotros vemos las circunstancias de nuestra vida cotidiana, asumiendo que la forma en que pensamos sobre las cosas influye mucho en pues en el resto de nuestro comportamiento. Incluso se podría decir que esta es también la base de lo que estoy escribiendo ahora mismo. La terapia cognitiva es un paquete de terapia con varios componentes diferentes y una variedad de formas. En el centro del modelo, sin embargo, encontramos al ser humano como entidad procesadora de información. Entonces, lo central para la perspectiva cognitiva es cómo se procesa
la información y cómo se procesa la información en términos de, que es como suelen plantearlo, en términos de creencias que reinterpretan lo que ocurre. Entonces sería como que la creencia es una lente y es como a través de esa lente veo yo las cosas, lo central, casi que el aspecto preponderante de todo trabajo terapéutico. Entonces, lo crucial es el poder del pensamiento. La estrategia fundamental en la terapia es, por tanto, ayudar al cliente a reconsiderar la forma misma en que considera lo que le sucede. Entonces, toda la terapia cognitiva parece orientarse en una gran proporción a generar, por así decirlo, cambios de opinión. Si yo logro, diría la terapia cognitiva, si yo logro que cambie la opinión de esta persona, va a cambiar pues, su forma de responder y por lo tanto va a cambiar su manera de relacionarse y en general pues, podrá aumentar su bienestar. La estrategia fundamental en la terapia, la cognitiva, es, por lo tanto, ayudar al cliente a reconsiderar la forma misma en que considera lo que le sucede. La tarea del terapeuta es, a través del razonamiento y diferentes tipos de experimentos, ayudar al cliente a alcanzar una noción más adecuada de sí mismo y de su situación y de este modo, permitirle actuar de una manera más adecuada. Entonces están los distintos modos de reestructuración cognitiva, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento socrático, ¿no? Que es como un cuestionamiento muy de razonar, de pensar si de verdad este pensamiento tiene sentido, y unos cuestionamientos que son empíricos, que consisten en verificar cuáles son las implicaciones de este pensamiento y testear eso contra la realidad, mirar si de verdad es así como ocurre. Las distorsiones cognitivas y las malas interpretaciones de procesos y eventos se consideran una parte muy importante de los problemas psicológicos de las personas y por tanto una forma más realista de pensar se ve como la solución. Y hay un listado de posibles distorsiones cognitivas que se pueden tomar y contra ellas contrastar si este pensamiento que estoy teniendo en este momento es o no es distorsionado, es o no es racional, ¿no? Está la terapia racional emotiva de Albert Ellis que pues plantea eso, ¿no? La búsqueda de si este pensamiento es o no es irracional frente a una circunstancia específica. El trabajo de la terapia está dominado por los intentos de corregir interpretaciones distorsionadas de la realidad. Este enfoque está claramente descrito en los primeros textos de Beck sobre terapia cognitiva y permanece esencialmente intacto en textos más recientes, tanto del propio Beck como de otros destacados terapeutas cognitivos. Entonces, terapia cognitiva, ¿no? Se orienta a buscar el cambio en la forma de pensar. Y ha sido un modelo, pues yo creo que le sirve a muchas personas, claramente, si no, quizás no habría sobrevivido durante tanto tiempo. Los modelos de terapia cognitiva han demostrado una eficacia favorable en el tratamiento de los diagnósticos clínicos más comunes, como depresión y ansiedad, así como para una serie de otras afecciones. Esto parece apoyar la idea de que la pregunta de si es importante en la terapia psicológica cambiar los pensamientos y la forma de pensar es innecesaria, porque es como, es evidente que sí porque la terapia cognitiva funciona. Bueno, ¿no? Entonces ahí vamos en este momento. Todos tenemos la impresión de que nuestra forma de pensar juega un papel crucial en cómo actuamos, y la mayoría de las formas de terapia psicológica bien fundamentadas están básicamente de acuerdo con esta perspectiva fundamental. Aún así, la psicología clínica en su conjunto contiene una tensión y un dilema que en realidad corresponden a los del análisis de la conducta. Mientras que el análisis de la conducta tiene una historia de escepticismo con respecto al poder del pensamiento, los modelos dominantes de terapia cognitiva tienen una historia de confianza que ahora parece prematura, porque la base de esta confianza ha sido cuestionada en los últimos años. Entonces, en general, la terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual, que es sobre todo terapia cognitiva, eh, pues
se orienta a cambiar los pensamientos, se orienta a cambiar las opiniones, a cambiar las creencias, a identificar creencias irracionales para no creerles, en fin, para generar reestructuración cognitiva. Y ese es el núcleo de la perspectiva cognitiva y es el núcleo de las perspectivas generales que hay en psicoterapia. En general, la gente piensa así, en general los psicólogos ven el asunto así. El análisis de la conducta problematiza esa perspectiva. Entonces, la perspectiva conductual dice, bueno, aquí quizás esto hay que mirarlo con un poco más de escepticismo. Pero vamos a seguir, todo el capítulo 3 se refiere al poder del pensamiento, entonces vamos a seguir mucho con terapia cognitiva. Los modelos de terapia cognitiva también forcejean con el poder del pensamiento. Entonces seguimos con esta sección. El hecho de que un determinado modelo terapéutico muestre efectos positivos no significa que la teoría subyacente al modelo ofrezca la explicación correcta de estos efectos. Entonces, ahí hay una distancia entre, podrían plantear una distancia entre psicología en estricto sentido y psicoterapia y otros tipos de intervención. El psicólogo, si uno es muy riguroso con la palabra, pues será el que esté en el laboratorio haciendo cosas con, qué sé yo, organismos, investigando. El psicoterapeuta utiliza esos principios para aplicarlos en la mejora de la calidad de vida de una persona particular. Mm, Y esto implica que hay cosas que en una tecnología pueden funcionar, pero que no necesariamente funcionan por lo que se cree. Parte de lo que pretende, de lo que pretendería la investigación científica, aunque esa es una perspectiva más de Estado en el conductismo teórico, la idea de la ciencia es averiguar por qué las cosas funcionan de cierta manera y plantear modelos que permitan entender las formas en que algo, algo funciona. Entonces, tenemos un montón de cosas en terapia cognitiva que ciertamente funcionan. Parte de la sospecha que plantea la terapia conductual es, pero no sabemos por qué funcionan. Y quizás tenemos mejores explicaciones si nos vamos más allá de la técnica, manteniendo las técnicas, si más bien intentamos explicarlo desde una perspectiva conductual. Los modelos conductuales son elementos explicativos mejores. Sigamos acá. Digamos que recomiendo una dieta vegetariana específica basada en la convicción de que comer carne es lo que provoca un aumento de peso. Sabemos que eso es falso, ¿no? Entonces, en general, lo que provoca el aumento de peso es el consumo de carbohidratos. Pero entonces, digamos que recomiendo una dieta vegetariana específicamente basada en la convicción de que comer carne es lo que provoca un aumento de peso. Digamos digamos también que esta dieta conduce a una reducción de peso. Esto no significa necesariamente que mi explicación sea correcta. El efecto de la dieta podría explicarse por factores distintos de ser vegetariana. Entonces, porque si estuviera comiendo carne realmente, también es posible que bajara de peso. Entonces, algo puede funcionar y sin embargo el modelo explicativo que se plantea puede no ser adecuado. Ese es el punto acá. Comparar este ejemplo con las terapias psicológicas modernas y las teorías sobre cómo logran sus efectos es por supuesto una simplificación, pero existen similitudes. ¿Cómo sabemos que la suposición central del modelo de terapia cognitiva sobre el poder fundamental del pensamiento es correcta? Sabemos que una serie de enfoques de terapia cognitiva, como paquetes completos, demuestran efectos favorables, pero ¿por qué es así? ¿En qué medida se debe a la suposición central? La terapia cognitiva es una terapia compuesta por muchos componentes diferentes. Además, las técnicas destinadas a influir en las formas de pensar de las personas incluye, por ejemplo, la activación conductual. Entonces, ahí, mm, en los mecanismos de reestructuración cognitiva para personas con depresión se incluye que la persona haga cosas. Entonces, con activación conductual, con una serie de principios que pues, hacen que la activación conductual se pueda llevar
de manera adecuada. Y el fomento de abordar situaciones previamente evitadas, que esto es fundamentalmente lo que se llama exposición. Tal vez estas características tienen al menos tanto que ver con la eficacia de los paquetes terapéuticos como las suposiciones sobre el poder del pensamiento, porque activación conductual no es en estricto sentido reestructuración cognitiva. Exposición no es estrictamente reestructuración cognitiva. La exposición funciona en todos los organismos, la exposición influye, la exposición es capaz de generar habituación incluso en bacterias. Si ese mecanismo psicológico funciona incluso en bacterias, probablemente la explicación que tenemos respecto de cómo funciona en el poder del pensamiento humano y las aparentes explicaciones neurológicas que a veces tenemos, pues tampoco son eh, suficientes, porque no podrían explicar por qué estos procesos pueden darse también en organismos tan distintos de nosotros. Mm, En los últimos años, varios estudios diferentes han intentado responder a este tipo de preguntas distinguiendo los diferentes componentes de la terapia cognitiva y comparando sus efectos por separado. Los investigadores que se han sentido obligados a cuestionar el lado teórico del modelo cognitivo han intentado separar las técnicas en terapia que tienen como objetivo influir en la forma de pensar, que son las propiamente cognitivas, diferenciar eso de las técnicas conductuales que hacen parte del paquete cognitivo, pero que son distintas, como la activación conductual y la exposición. Un estudio conocido comparó las terapias para depresión de esta manera. Dividió en tres grupos al grupo de pacientes. A todos los pacientes se les administraron terapias de 20 sesiones. Un grupo recibió solo el componente de activación conductual, ¿no? Entonces, pues, digamos, eso hace parte del paquete de terapia conductual, cognitiva, pero aislando los dos elementos. Se excluyen todas las estrategias terapéuticas destinadas a influir en su forma de pensar. Al segundo grupo se le enseñaron formas de encontrar alternativas para los pensamientos automáticos negativos, además de recibir el componente de activación conductual. Entonces tenemos un grupo que solo tiene activación conductual, tenemos un grupo que tiene activación conductual más técnicas cognitivas para pensamientos automáticos y el tercer grupo recibió terapia cognitiva completa, incluyendo el trabajo destinado a corregir las creencias subyacentes. Entonces, bueno, tenemos ahí tres niveles de aplicación de la terapia cognitiva. Los resultados mostraron el mismo nivel de eficacia en el tratamiento de los tres grupos. Es decir, el primer grupo que solo recibió activación conductual, que no recibió formas alternativas para pensamientos automáticos negativos y que no recibió trabajo destinado a corregir las creencias subyacentes, tuvo el mismo nivel de mejora que los otros dos. Entonces, la técnica conductual sola pues generó el mismo impacto que poniéndole estas otras cosas aparentemente cognitivas. El estudio incluyó observadores independientes para asegurar que las diferentes terapias se administraban de acuerdo con los criterios de cada grupo. Se realizaron seguimientos después de 1 y 2 años y aún no mostraron diferencias en los grupos. Entonces, al cabo de 2 años, los efectos, si se habían perdido, pues se pierden proporcionalmente igual en los tres grupos y se mantienen proporcionalmente igual en los tres grupos. Un estudio posterior, ya de 2006, ha arrojado resultados similares. En este último estudio, el modelo de terapia basado en el comportamiento se modificó para hacerlo más consistente con los principios de análisis de la conducta establecidos en relación con la depresión. Para las condiciones depresivas más graves, este estudio en realidad mostró un efecto más positivo que el modelo de intervención basado en el comportamiento, del modelo de intervención basado en el comportamiento que el modelo cognitivo. Entonces, para condiciones depresivas más graves, según el estudio de Dimitrian, la intervención conductual mostró ser más positiva que el modelo cognitivo. Entonces, en depresión muy profunda, muy difícil, es más eficaz la intervención conductual que la intervención cognitiva. Y en las condiciones depresivas menos graves, los efectos son iguales, tanto conductual como cognitiva.
Esto es muy interesante porque los problemas más graves responden mejor a la terapia conductual. Los problemas de ansiedad también han sido objeto de estudios en los que se comparan los paquetes terapéuticos que incluían versus excluían técnicas cognitivas específicas. Los resultados han sido mixtos. La mayoría de los estudios no han dado diferencias significativas. Entonces, respecto de depresión, tenemos mejor impacto por técnicas conductuales que por técnicas cognitivas. Respecto de ansiedad, los resultados son mixtos. Realmente parece que funciona pues, más o menos igual. Sin embargo, algunos estudios sobre fobias sociales han mostrado resultados más favorables después de una terapia basada en un modelo cognitivo consistente en comparación con una terapia que no incluía el elemento cognitivo. El modelo de terapia alternativa en este estudio fue la exposición clásica. Entonces, aquí, sin embargo, es interesante esta parte también. Por el contrario, cuando se trata de fobias sociales, parece que la intervención con elementos cognitivos funciona mejor que la sola exposición. Pues, funciona mejor el elemento cognitivo que el puramente eh, conductual. Pues en este estudio sobre fobia social específicamente. Entonces, depresión tenemos mejor conductual que cognitiva. En ansiedad tenemos resultados mixtos. En fobia social específicamente tenemos mejores resultados con intervención cognitiva. Es una tarea muy delicada y difícil tratar de discutir los resultados de estudios individuales de terapia, cómo se llevaron a cabo los estudios, qué podría explicar las diferencias y así sucesivamente. Los investigadores a menudo tienen opiniones diferentes sobre cómo interpretar los detalles y qué conclusiones sacar. Los estudios individuales de este tipo no pueden considerarse concluyentes de una forma u otra. Una revisión publicada recientemente llegó, sin embargo, a la conclusión de que hay poco apoyo empírico para el papel del cambio cognitivo como causal en las mejoras sintomáticas logradas en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, 2007, bueno, claro, este libro igual tiene sus 10 años. Mm, Hay poco apoyo empírico para el papel del cambio cognitivo en la mejora. El cambio cognitivo no parece ser el elemento central, no hay mucho soporte de que realmente tenga ese impacto. Incluso, subo esto aquí un poco más, incluso investigadores líderes que ellos mismos se adhieren claramente al modelo cognitivo, dicen que la situación de la investigación actual es tal que no podemos sacar conclusiones decisivas sobre qué media exactamente los cambios en la terapia cognitiva. Incluso Hoffman que es de los más importantes defensores y expositores de la terapia cognitivo-conductual, hace parte de los que reconocen que no se sabe cuáles son los procesos que median los cambios en la terapia cognitiva. Y esto se dice sobre un modelo de terapia que ha dominado la escena durante más de 30 años, ¿no? Incluso hoy en día los enfoques siguen siendo cognitivo-conductual. Durante este mismo periodo, los resultados dentro de las terapias empíricamente respaldadas en general no parecen haber mejorado a medida que los modelos cognitivos han llegado a predominar. Esto significa que incluso fuera del análisis de la conducta, la cuestión sobre el poder del pensamiento está en muchos aspectos sin respuesta. Todavía no existe un apoyo científico claro para la noción de que un enfoque específico en los pensamientos y el poder del pensamiento sea esencial para el trabajo clínico de la terapia. Tal enfoque es definitivamente parte de las terapias existentes y funcionales, pero no sabemos cuál es la importancia de tal estrategia terapéutica. E incluso si se demostrara que un énfasis en los pensamientos y el pensamiento es esencial, aún no sabríamos cómo implementar mejor este enfoque en la práctica. Y yo añadiría, no sabríamos cómo funciona, ¿no? Desde esta perspectiva. Bueno, nos quedan dos sesiones, una un poco larga y una corta. Entonces, sigamos aquí. La necesidad de perseguir la cuestión del poder del pensamiento. Claramente, el análisis de la conducta y los modelos de terapia cognitiva tienen un problema en común con el que lidiar. Claro, porque es un problema que ambos
¿no? Tanto los conductuales como los cognitivos enfrentan. ¿Cuál es el poder del pensamiento? O sea, que se explique de forma conductual, o sea, que se explique de forma cognitivista. ¿Cómo vamos a entender el comportamiento verbal o los procesos cognitivos y cómo podría utilizarse una posible comprensión en esta área en la terapia? Las dos tradiciones abordan esta cuestión desde puntos de partida muy diferentes. El análisis de conducta tiene una historia de haber descuidado en gran parte la cuestión, al menos en la práctica, ¿no? Lo que acabamos de ver con Watson, y a pesar de que Skinner intenta meter en las conductas, las emociones y los pensamientos, ¿no? Como tipos de conducta, pues igual en la práctica la misma perspectiva, ¿no? Como que Watson sigue jalando mucho y se terminan dando por descontados. Los diferentes modelos cognitivos tienen una historia de confianza que ahora parece prematura, parece excesiva. Creo, dice Turneke, que hay dos consideraciones principales que exigen un intento renovado de responder a esta pregunta. Primero, hay una gran cantidad de conocimiento, además de los estudios de terapia clínica, que respaldan el poder del pensamiento y la función esencial que tiene para los humanos. Es muy difícil argumentar seriamente que la capacidad de las personas para imaginar cosas, hacer planes, resolver problemas en sus mentes y así sucesivamente es algo irrelevante. Si fuera irrelevante, ¿por qué dedicaríamos tanto tiempo y esfuerzo a ese tipo de actividades? Además, si los consideramos irrelevantes, ¿cómo podemos explicar el fenómeno del comportamiento gobernado por reglas? No, pues lo mismo sobre lo que hemos girado bastantes veces. Si tenemos conducta gobernada por reglas y tenemos reglas como conducta privada, pues entonces tenemos que la conducta privada puede gobernar la conducta. Entonces no es para nada irrelevante y esto plantea un problema también respecto de, porque podría plantearse, no es para nada correlativo, no es para nada simplemente correlativo, sino que en efecto tiene fuerza causal. ¿Cómo se relacionan las personas con cosas y eventos que no están presentes? No toda la ansiedad que siempre incluye imaginarme cosas que van a ocurrir y que pueden salir muy mal y que me preocupan, y entonces reacciono, pero no está, ¿no? Por decirlo así, está aquí. Pues, ¿cómo se relacionan las personas con cosas y eventos que no están presentes? Es posible que esos fenómenos sean importantes para las personas en otras áreas de sus vidas, pero que sean irrelevantes para los problemas psicológicos y lo que llamamos psicopatología. Eso parece improbable y difícil de defender también. Pues no tiene sentido que el pensamiento tenga un efecto tan importante en la planeación, en conducir la vida, en orientar a las personas y que luego en psicopatología digamos que no tiene ninguna importancia. Claro. Nuestro conocimiento de diferentes tipos de problemas psicológicos indica que lo que comúnmente llamamos pensamientos y pensamiento a menudo tiene un impacto. Sabemos que las personas deprimidas tienen una forma típica de recordar, ¿no? Una forma típica de recordar triste, nostálgica, melancólica. También sabemos que el comportamiento verbal tiende a afectar el estado de ánimo. Y un estado de ánimo deprimido es por definición una parte de las condiciones depresivas. Encontramos patrones característicos de pensamiento y lo que dentro de la ciencia cognitiva se llama sesgo cognitivo en relación con otros problemas psicológicos también. Es razonable argumentar que todas estas observaciones son irrelevantes y que el pensamiento es, sin embargo, solo alguna forma de fenómeno secundario que carece de significado para la terapia psicológica. ¿No es más razonable asumir que no sabemos lo suficiente sobre la forma en que operan estos fenómenos para que logremos esta influencia? Y yo creo que es eso, en los últimos tiempos, quizás en las últimas décadas, al menos en la perspectiva de marcos racionales y en el conductismo teórico, hay una tendencia significativa a reconocer que no sabemos lo suficiente, que la psicología es una ciencia que está muy, muy en sus primeros pasos y que es necesario seguir despacio, pero de forma constante, antes de que sea posible plantearse formalmente este tipo de temas con exactitud. Quizás nuestro conocimiento es simplemente demasiado limitado y necesita mayor profundidad. El segundo argumento para intensificar nuestros esfuerzos de investigación en esta área se encuentra precisamente en aquellos estudios que cuestionan este enfoque en los fenómenos cognitivos en la terapia. La razón
es que incluso si excluimos técnicas cognitivas específicas del protocolo de terapia, esto no significa que estemos excluyendo el comportamiento verbal en su conjunto. Esto, por supuesto, es obvio. Cualquier terapia psicológica donde un terapeuta se reúne con el cliente para trabajar con las dificultades del cliente, se logra a través de la conversación, hablando. Entonces, por más que yo quite elementos cognitivos propiamente de la terapia cognitiva, igual hay una interacción de conductas verbales. Y esas conductas verbales en la interacción terminan siendo también incorporadas por el mismo paciente. Mm, E incluso cuando se trata una fobia concreta, digamos una fobia a las arañas utilizando exposición, una gran parte de la terapia consiste en hablar sobre los diferentes pasos del tratamiento, cuándo tendrán lugar y qué sucederá cuando lo hagan. Entonces, por ejemplo, la misma regla verbal que implica la limitación del tiempo de exposición es algo que facilita que el paciente esté dispuesto a exponerse. Todos los tipos de psicoterapia, independientemente del modelo subyacente, son en gran medida terapia de conversación. Echemos un vistazo más de cerca a uno de los modelos que en años más recientes podría considerarse un buen ejemplo de una terapia que excluye los componentes cognitivos, es decir, la activación conductual que se utiliza en el tratamiento de la depresión. En la activación conductual, el terapeuta se abstiene de profundizar en la conversación que trata el contenido de los pensamientos y no entra en diálogo para cuestionar la forma de pensar del cliente. Hay una ausencia completa de intentos de mapear las creencias subyacentes para reemplazarlas con otras creencias. En cambio, el terapeuta se esfuerza mucho en explicar al cliente cómo entender la depresión como una condición y cómo se espera que funcione la terapia. Esta terapia emplea una técnica de cuestionamiento específica que tiene como objetivo ayudar al cliente a observar y describir su propio comportamiento. En la terminología utilizada anteriormente, el cliente aprende a tactar su comportamiento. Se planifican tareas para la casa y el terapeuta anima al cliente a describir sus experiencias después. En resumen, la terapia está, por supuesto, llena de comportamiento verbal, tanto en forma de acciones del terapeuta como en forma de habilidades que fomentan en el cliente. De hecho, ningún defensor de este modelo terapéutico sostendría otra cosa. Entonces, el terapeuta en activación conductual no profundiza sobre el contenido de los pensamientos, no le dice, bueno, entonces piensas de esta manera y comenzar a cuestionar el pensamiento y comenzar em, a intentar resolver esas cuestiones, no es algo que haga el terapeuta, pero intenta describirle y de cierto modo convencerlo de que la depresión, por ejemplo, es una condición y que hay pues una serie de tareas, ¿no? Entonces lo persuade para que actúe de esa manera. Al final hay mucha conducta verbal incluida en la activación conductual. Y bueno, ya para terminar, eh, un paso atrás estratégico. En conjunto, las cuestiones discutidas en este capítulo significan que tenemos motivos para profundizar y desarrollar nuestro análisis del comportamiento verbal con la esperanza de poder desarrollar mejores métodos de terapia. Podría ser que una mejor comprensión de cómo los humanos nos influenciamos mutuamente y a nosotros mismos a través del comportamiento verbal, ya sea silencioso o hablado en voz alta, sea exactamente lo que se necesita, ¿no? ¿Será que tenemos que poner el énfasis en cómo funciona la conducta verbal? Este libro está escrito desde la postura de que la respuesta es que sí, y desde la convicción de que en los últimos años la investigación básica en análisis de la conducta ha proporcionado nuevos hallazgos que pueden contribuir a este fin. Para alcanzar esta comprensión es necesario dar un paso estratégico atrás de la investigación, un paso estratégico atrás de la investigación que se centra en los modelos de terapia. Entonces, no, eh, es necesario dar un paso estratégico atrás de la investigación que se centra en los modelos de terapia y las comparaciones entre ellos, y en su lugar, entonces, reemplazar la investigación que se centra en los modelos de terapia y las comparaciones entre ellos, y en su lugar, hacer investigación experimental básica que intente clarificar cómo se describe mejor el comportamiento verbal y cómo se entiende mejor su papel en el control del comportamiento humano. Es el cambio que él plantea aquí es no tanto investigar modelos de terapia y compararlos, sino investigar cómo
se describe mejor el comportamiento verbal y cómo se entiende su papel en el control del comportamiento humano. Ok. Esta investigación puede ayudar a responder preguntas como ¿qué es una cognición? ¿Y cómo logramos decirle algo a alguien o a nosotros mismos de una manera que influya en su comportamiento o en nuestro comportamiento? ¿Y cómo se conectan estos fenómenos con los problemas psicológicos? Y bueno, este es el final de la primera parte del libro. Entonces, ya en la parte segunda, continúa dando este paso, ¿no?, a la investigación básica de conducta verbal y su influencia, ¿no?, que es lo que está planteando que se necesita hacer. Entonces, daré este paso atrás a la investigación básica y sus conclusiones para encontrar las respuestas que un análisis moderno del comportamiento del lenguaje y la cognición humana puede dar a estas preguntas. Las descripciones se agrupan bajo el concepto de la teoría del marco relacional, y describir la teoría del marco relacional es la búsqueda principal de este libro. En pocas palabras, sostengo que para entender, predecir e influir en el comportamiento humano, necesitamos una teoría del lenguaje humano basada en la investigación experimental. La teoría de marcos relacionales es una teoría de este tipo. Listo, entonces aquí hemos terminado la primera parte del libro, donde daba pues todos sus argumentos y las explicaciones básicas, ¿no?, de conducta verbal, de análisis de la conducta en general, con conducta respondente y operante, y ahora pues los problemas con la terapia cognitiva y la necesidad de centrarse en el análisis experimental del comportamiento verbal. Y pues la idea con los siguientes capítulos será seguir profundizando en cuál es la propuesta de la teoría de marcos relacionales al respecto. Y bien, no sé, preguntas, comentarios. ¿Cómo ves el tema? El tema es bastante complejo Hmm, difícil de entender también. Es de Sí, tiempo. sí, es pesado. Sí, requiere como masticarlo, ¿no? Como... Hay conceptos que todavía no asimilo, no comprendo. Ujú. Le quiero también hacer una pregunta. ¿Qué tipos de pensamientos hay? Ahí dices que hay pensamientos nucleares, pensamientos centrales y nucleares. Sí, esa es la perspectiva de la terapia cognitiva, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy famoso que es el de la flecha descendente. Es que tú coges un pensamiento automático y comienzas a mirar cuáles son los pensamientos que están por debajo. Y finalmente llegas como a una creencia nuclear, que es una creencia sobre ti mismo, sobre el mundo o sobre los demás. Pero parte de lo que Turnek está tratando de criticar aquí es eso, porque el modelo cognitivo es, tú tienes como unas capas de pensamiento hasta que llegas a un pensamiento que es nuclear porque está en el núcleo, ¿no? Está en el núcleo y tienes capas por encima, hasta que llegas y coges los pensamientos automáticos y los vas ¿Y integrando. cuántas capas hay? Hay la central y ¿cuál es la otra? Que yo recuerde, Central nuclear. que yo recuerde, usualmente son como tres, ¿no? Porque está como pero la verdad no tengo claro el concepto. Digamos que es como parecido al yo y Super Show. Claro, claro, es que Beck al final, en cualquier caso, era psicoanalista. Lo que pasa es que yo no sé si tú conoces esa historia. Beck estaba con una paciente y él lo contaba después. Beck estaba con una paciente, ella le estaba contando algo y de repente se quedó en silencio. Y entonces él le preguntó qué pasó, qué pasó. Y entonces él cuenta que antes él ya estaba preparando la respuesta en términos freudianos, ¿no? De el deseo y no sé qué. Y entonces ella le dijo, no, es que me dio la impresión de que lo estoy aburriendo. Y él se sobresaltó. Y, ok, y, ¿y eso le pasa a menudo? Y ella le dice, sí, me pasa todo el tiempo. ¿Y le pasa con más personas? Le pregunta a él. Y ella le dice, pues me pasa fundamentalmente con todo el mundo. Y eso fue lo que sembró la semilla de que Beck se fuera pasando del modelo freudiano al modelo cognitivo. Pero obviamente, aunque no se dice de esa manera,
pero un poco la idea es que el pensamiento automático es un destello del inconsciente. Y entonces lo que vas haciendo es meterte paulatinamente, incluso uno lo podría pensar en términos de consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Entonces, a medida que profundizas en el inconsciente es donde encuentras las creencias nucleares. Y podría uno encontrar tres capas. Me parece que son tres capas las que ellos plantean, pero obviamente eso tiene una herencia freudiana, pues que está ahí presente, ¿no? Y parte de lo que está planteando Turnek aquí es, quizás no es esa la forma en la que deberíamos pensar en el pensamiento. Quizás lo que deberíamos pensar del pensamiento es que es conducta verbal y tratar de entender cómo esa conducta verbal funciona y cómo esa conducta verbal influye otros comportamientos, sin estar pensándolo en términos de capas de pensamiento, sin estar pensándolo en términos de capas de conciencia, sino en términos de estimulación, en términos de relación de un estímulo con el organismo, un estímulo que el mismo organismo puede generar, como el pensamiento, en este caso. Pero sí, es un modelo distinto a lo que es usual y a lo que normalmente uno ve, a las asunciones que normalmente se tienen pues en el aula, ¿no? O que pues, las asunciones cognitivas que se tienen en general en psicología. Porque a veces pasa de que, digamos, el paciente se pone, digamos que tiene usa la terapia y se expone al estímulo y se sigue exponiendo al estímulo y sigue con la idea de que eso es malo, o sea, tiene pensamientos intrusivos, a pesar de que estás poniendo el estímulo, sigue con los pensamientos negativos. Pues según lo que decía aquí, cuando se trata, por ejemplo, de fobia social, y eso seguramente ocurrirá en algunas otras fobias, la parte cognitiva sí tiene un impacto significativo. Ahora, el gran tema es cuál es el alcance. A ver, ¿cuál es el alcance que tiene la cognición en tanto que conducta respecto de las otras conductas? Entonces, pues, digamos, si una persona tiene una creencia, pongámoslo en esos términos, al final esa creencia es la anticipación de un consecuente. Entonces, yo tengo una creencia. Si hago tal cosa, ocurrirá tal otra. Entonces, eso me pone en tal situación que si yo hago esa cosa, por ejemplo, si yo hablo en público, voy a recibir burlas, por ejemplo. Pero es una regla que está aquí, ¿no? Está en mi cabeza. Y entonces, yo hablo en público y a pesar de que no estoy recibiendo burlas necesariamente, yo comienzo a responder a las burlas. Comienzo a sentir ansiedad frente a las burlas. ¿Por qué? Porque tengo una regla antecedente que me está diciendo que si yo hablo en público voy a recibir burlas. Y entonces estoy respondiendo a la regla, no a la contingencia real. Pero entonces, en ese caso sí habría que trabajar, no necesariamente, y luego llegaremos a eso, pero al menos la perspectiva de aceptación y compromiso y pues, de terapia, eh, teoría de marcos relacionales, es que no hay que cambiar la regla, hay que cambiar el modo de relacionarse con la regla. Desde algún modo la regla siempre va a estar ahí, pero la Y cómo, forma en la cómo es que la forma de trabajar esa regla, cómo se eh, trabaja esa regla. bueno, eso es con otros procesos específicos, pero al menos en aceptación y compromiso, la idea es trabajarlo con defusión. La difusión es apartarme, ¿no? Estoy fusionado y me defusiono de esa regla. Entonces esa regla sigue allí, pero mi conducta deja de estar gobernada por ella, al menos en una proporción. Entonces la fuerza estimular de la regla se reduce sin Ok. necesidad de reestructurar la regla. Eso es más o menos, ¿no? Entonces como que lo que se reestructura es una regla superior, una metaregla.
que es la que me indica que tengo que obedecer esta regla. Entonces lo que hago es separarme, y al separarme, pues de algún modo, pues hay una pequeña reestructuración, pero en términos de cómo me relaciono con, no la regla misma. Esa es como tal la efusión, es una terapia, ¿cierto? La efusión cognitiva. La difusión es uno de los procesos de flexibilidad psicológica que se trabajan en aceptación y compromiso. En su momento creo que comenzó a desarrollarse formalmente en la terapia cognitiva, pero luego el que le dio mucho alcance fue Hayes. De hecho, aceptación y compromiso originalmente se llamaba terapia de distanciamiento comprensivo o de distanciamiento integral, dependiendo de cómo se traduzca. Porque la idea fundamental es distanciarse de los pensamientos. Entonces, claro, eso se comenzó a desarrollar un poco en terapia cognitiva, pero fue en aceptación y compromiso donde se le dio ya el vuelo completo y se convirtió en uno de los elementos fundamentales del trabajo terapéutico de aceptación y compromiso. Que por eso ahí no se busca modificar el modo de pensar, sino modificar el modo de relacionarse con los pensamientos. Entonces no busco reestructurar cognitivamente, busco defusionar, busco generar distanciamiento respecto de las propias cogniciones. Ok, ya más claro ahí, sí. Ah, bueno, Perfecto. listo, muy bien, qué bien. Bueno, pues listo, Ronald, muchas gracias. Listo, muchas gracias.